¿Quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿Será una persona? ¿Será un imperio, un reino, una nación? En este video vamos a descubrir detalles maravillosos y nos vamos a sorprender al darnos cuenta a quién representa la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. La primera bestia ya la analizamos del versículo 1 al 10 y nos dimos cuenta de que era una bestia que subía del agua o del mar y representa a Roma papal. Pero ¿qué representará la segunda bestia a partir del versículo 11 de Apocalipsis 13? Quédate hasta el final y te aseguro que vamos a disfrutar de una manera maravillosa. El primer versículo que vamos a leer es Apocalipsis 13 y el versículo 11 y dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es una bestia bastante interesante porque es como contradictoria, porque los cuernos son de cordero, pero habla como un dragón. Y nosotros sabemos pues que estos animales no tienen nada que ver, porque el cordero es un animal manso, es humilde, incluso el cordero representa a Jesús. Quiere decir de que esta bestia debe tener rasgos cristianos, algo debe tener de cristianismo, porque un cordero representa a Jesús. Quiere decir de que esta bestia tiene algo de Cristo, pero también dice que habla como dragón. Y en la Biblia el dragón está representado por Satanás, según Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos de 7 al 9. Dice que el dragón representa a Satanás. En Apocalipsis 12, 17 también habla de Satanás como el dragón. Así que es una bestia bastante controversial, pero vamos a investigar, vamos a analizar qué representa todo esto. Esto debe tener una aplicación espiritual, porque el libro de Apocalipsis debemos entenderlo en símbolos. Entonces vamos a ir dando las características y al final del tema, o yo creo que por ahí a la mitad del tema, nos vamos a dar cuenta realmente a quién representa la segunda bestia de Apocalipsis 13 y qué tanto tiene que ver con nosotros y con nuestra vida espiritual. Yo quiero hacerle una exégesis a este versículo porque es un versículo muy interesante que tiene mucho contenido. Y el primer símbolo que yo quiero investigar es la palabra bestia, porque dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Hay que tener detalles muy interesantes porque la primera bestia subía del mar y esta bestia sube de la tierra. Pero quiero explicar primero qué representa bestia en profecía. En el libro de Daniel, allí nos dice, en Daniel 7:17 nos explica qué representa una bestia en profecía. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Así que según Daniel 7:17, una bestia representa a un rey. Quiere decir de que esta bestia pues debe ser una bestia que debe reinar, ¿cierto? Debe ser un reino, debe ser una nación que tiene mucho poder, porque si una bestia es un rey, tiene que ser una nación con mucho poder. Pero el versículo 23 de Daniel dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará.
En Daniel 7:23 dice que una bestia es un reino. Así que una bestia puede representar o un rey o un reino. Qué interesante. Una nación grande, una nación con mucho poder. Allí en Daniel 7 habla de 4 bestias y son 4 grandes reinos como Babilonia, como Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, sí, y fueron naciones muy poderosas y fueron representadas por bestias también. Así que vamos a investigar quién es esta nación, quién es este reino o quién es este rey, según lo interpreta la profecía. Pero allí hay algo muy interesante, porque dice que subía de la tierra. ¿Y qué representará subir de la tierra? Si el mar representa muchedumbres, pues la tierra es todo lo contrario. La tierra debe ser un lugar deshabitado, debe ser un lugar solitario. Entonces vamos a investigar qué nación surgió de un lugar deshabitado, de un lugar solitario, porque esta bestia en cierto modo es un contraste de la primera bestia. También vamos a investigar pues esos cuernos que representan y también pues esa voz de dragón. ¿Listo? Dice aquí un párrafo muy interesante del conflicto de los siglos. El profeta vio que la bestia subía de la tierra. Y según lo traducen, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Qué interesante. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla de el misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla creció hasta ser un imperio, como una planta que brotaba. Porque cuando una planta va creciendo, ella va subiendo de la tierra. Y así esta nación fue creciendo. Por eso dice que subía de la tierra, subía de la nada. Me gusta la última parte porque dice que creció y subió como un gran imperio. O sea, esta nación fue de menos a más. Y ya aquí el conflicto de los siglos nos dio el nombre de esta nación y es los Estados Unidos. Nosotros sabemos que Estados Unidos, pues por eso lo representa como que surgió de la tierra, porque los primeros que colonizaron Estados Unidos, siempre se habla del año 1776 como la independencia de los Estados Unidos, pero hay otra fecha muy interesante y es el año 1620. ¿Por qué el año 1620 fue importante para los Estados Unidos? Porque en esta fecha llegaron los primeros peregrinos, los primeros colonos. Llegaron allí unos cristianos que se les llamaban los puritanos. Y ellos estaban huyendo de la persecución allí en Europa, de la persecución papal. Ellos querían tener una libre conciencia para adorar a Dios como lo indicaba su conciencia. Así que llegaron en una embarcación muy interesante conocida como el Mayflower, así se llamaba esta embarcación, donde arribaron allí a los Estados Unidos. Llegaron 104 peregrinos cristianos en el año 1620. No se le olvide, el Mayflower. Qué interesante.
y allí comenzaron a establecerse en un lugar, aunque deshabitado, comenzó pequeño, comenzaron a armar las colonias allí, comenzaron a crecer, pero era un lugar donde no había opresión papal. Ellos prácticamente se establecieron y comenzaron a establecer un reino donde la iglesia no tenía papa y pues tampoco tenían rey, así que ellos eran libres, podían adorar a Dios según el dictado de su conciencia. Qué interesante, pero vamos a seguir analizando. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa de grandes sacrificios a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. Así que la noticia comienza a circular por toda Europa de que se había encontrado un lugar donde podían servir a Dios de acuerdo a su conciencia, donde ya no era lo que decía el Papa ni lo que decía el rey, sino que era lo que decía Dios. O sea, ellos tenían libertad religiosa. Cuando a Europa llegó la noticia de este lugar tan maravilloso, de una tierra que sirvió como refugio para estos peregrinos que escapaban de la opresión religiosa allí en Europa, entonces comenzaron a llegar embarcaciones y comenzaron a multiplicarse y a llenarse, y comenzó a crecer esta nación, como nos decía, como una planta que va creciendo hasta llegar a ser un gran imperio. ¿Saben? Por eso a Estados Unidos se le representa como una nación que tenía cuernos como un cordero, porque ellos sirvieron como refugio para esos reformadores, para esos cristianos que huían de la opresión papal. Sirvió como asilo, como refugio. Y entonces por eso se presenta como un cordero humilde, noble, servicial, que pudo ayudar al pueblo de Dios. Pero saben, al final nos vamos a dar cuenta de que esta nación fue cambiando gradualmente, porque fue creciendo y algunos huyeron de Europa ya por conveniencia, ya no con motivos cristianos, sino como ya por motivos propios, personales, egoístas. Y por eso esta nación hoy en día está comenzando a hablar como dragón. Pero al final vamos a explicar por qué ella al final va a hablar como dragón. Sigue diciendo acá, la Biblia era considerada como la base de la fe allí en los Estados Unidos, en sus principios, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos por años entre los puritanos en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir sin peligro en Nueva Inglaterra, sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar allí personas que dijeran una mala palabra. Qué interesante. Allí en Nueva Inglaterra, allí en este estado,
Allí estaban los puritanos, así se le decía a estos colonos, a estos cristianos que huyeron especialmente de Inglaterra. Allí la iglesia anglicana, ellos se establecieron allí en Nueva Inglaterra, y a mí me llama mucho la atención de la manera en que ellos vivían. Cuando la palabra de Dios es el centro de una nación, cuando la palabra de Dios es el centro de una iglesia, es el centro de una escuela o es el centro de un hogar, todo marcha diferente. Hay paz, hay armonía, hay amor, hay consagración, hay servicio a Dios. Y eso era lo que estaba pasando allí en esta nación de los Estados Unidos, porque reinaba la palabra de Dios, porque la Biblia era el fundamento, era el código, era esa carta de amor, era ese manual a través del cual ellos se guiaban y educaban a sus hijos, educaban a su familia. Así que dice que la Biblia era la base de la fe y la fuente de sabiduría. A mí me llama la atención porque dice que allí no se veía un borracho, no se veían personas blasfemas, no se veían ladrones. O sea, era un lugar envidiable, era un lugar agradable, era un lugar en el cual cualquiera de nosotros quisiéramos vivir. Porque donde reina Dios, donde reina la palabra, pues allí las personas son buenas. Y ellos venían de un lugar de persecución donde los oprimían, donde violaban su libertad. Y llegar a un lugar de estos tan maravilloso, pues definitivamente todos querían estar allí. Así que esta nación fue un refugio para estos cristianos. Dice allí en Apocalipsis, en el capítulo 12, los versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando dice que la serpiente arrojó tras la mujer, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, agua representan multitudes, naciones, lenguas, pueblos. Según Apocalipsis 17:15 y 17:1, pues habla de que las aguas representan a multitudes. O sea que cuando el dragón arrojó esta agua contra la mujer, quiere decir que envió persecución, envió ejércitos, envió cantidad de personas para perseguir a la mujer. La mujer aquí está representada por el pueblo de Dios, por estos puritanos, por estos peregrinos, por estos siervos que huyeron, que cruzaron el Atlántico y que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, multitudes de personas que trabajaban para el dragón, o sea, para Satanás, los persiguieron y a muchos de ellos mataron. Pero muchos lograron huir, y por eso dice que la tierra ayudó a la mujer, porque dice que sorbió el agua. Ayudó a la mujer, ¿por qué? Porque les dio refugio, porque hallaron una tierra donde podían tener libertad, donde podían adorar a Dios como lo dicta su conciencia. Qué interesante. Así que el dragón representa a Satanás, las aguas representan multitudes que persiguieron a la mujer, que es la iglesia, y la tierra ayudó a la mujer, que en este caso la tierra representa Estados Unidos de Norteamérica. Por eso estamos investigando y estamos comprobando que la segunda bestia surgía de la tierra, de un lugar deshabitado. Qué interesante.
nos sigue diciendo en el conflicto de los siglos, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad religiosa. Qué interesante. Vamos a explicar por partes acá este párrafo. Dice que los cuernos de esta nación, los cuernos de cordero de los Estados Unidos, representa en primer lugar juventud. ¿Por qué juventud? Porque es una nación moderna, porque hasta ahora estaba surgiendo, porque fue una nación que hasta ahora llegaron los primeros peregrinos en el año 1620, que logró su independencia en el año 1776. Entonces, representa, número 1, juventud, una nación joven. Número 2, representa inocencia, una nación inocente que no tenía todavía las mañas que tenían en Europa, papales, sacerdotales, el gobierno, cómo gobernaban allí, cómo perseguían al pueblo de Dios. Entonces, era una nación que estaba dispuesta a servir, a ayudar al pueblo de Dios. Entonces, juventud e inocencia, pero estos cuernos también representan mansedumbre, porque si son cuernos de cordero, es un símbolo de Jesús, y Jesús es manso, Él tiene mansedumbre, y esta nación por eso tiene algo de cristianismo, porque también representa mansedumbre, y lo acabamos de analizar. Era una nación que en sus comienzos allí se podía vivir tranquilo. No había muerte, no habían asesinos, no habían borrachos, no habían ladrones, no habían allí fornicarios, adúlteros, no. Todo era armonioso porque reinaba la palabra de Dios. Y algo muy interesante, había libertad religiosa. Yo quiero hablar de un hombre que fue el pionero de la libertad religiosa en los Estados Unidos, y es Rogelio Williams. Este hombre fue tremendo. Él luchó por la libertad religiosa. Él fue perseguido, fue maltratado, pero hoy en día, en la historia de los Estados Unidos, allí es un hombre muy recordado. Usted llega y pregunta en Estados Unidos, ¿quién fue Rogelio Williams? Y allí se habla muy bien de él. Es un hombre muy amado que dejó un gran legado porque él luchó por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia. Fue un hombre de mucho valor allí en los Estados Unidos. Es más, él tuvo que huir porque lo estaban persiguiendo. Huyó a una montaña durante 3 meses y medio. Durante 14 semanas estuvo allí donde prácticamente dormía en medio de un tronco. Pero ¿sabe qué milagro tan maravilloso? Dice la historia y dice allí en el libro El conflicto de los siglos que Dios lo alimentaba por medio de los cuervos que alimentaron a Elías. ¡Qué tremendo! En los tiempos modernos hubo un hombre que vivió como Elías y que fue alimentado por Dios. Qué interesante. Ese fue Rogelio Williams. A mí me encanta la biografía de él.
me encanta estudiar acerca de la valentía de este hombre porque fue muy importante para esta nación. Hubo otro hombre que no alcanzó a entrar, que fue el pastor Juan Robinson. Él llegó con los puritanos, con la iglesia anglicana que venían de allí de Inglaterra. El Señor no le permitió entrar, pero fue un hombre que también guió al pueblo de Dios para que entraran a esta nación donde tenían libertad religiosa. Juan Robinson, les recomiendo que también estudien la historia, la vida, la biografía de este gran pastor, que igual que Moisés no pudo entrar allí a la tierra prometida, él tampoco pudo entrar a los Estados Unidos, pero cumplió una gran misión. Nos dice acá, sigue diciendo el conflicto de los siglos, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Aquí ya entra a regir el poder civil. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al Papa o a la primera bestia. Qué interesante. Aquí también hay unos detalles que yo quiero profundizar un poco, porque aquí ya la bestia comienza a hablar como un dragón. Dice que es una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica. Una cosa es profesar y otra cosa es practicar. Siempre se ha creído que Estados Unidos de Norteamérica es un país protestante. Y yo lo creo, porque esta nación fue fundada sobre el protestantismo y el republicanismo. Esto representa incluso los dos cuernos del cordero, protestantismo y republicanismo. ¿Listo? Pero es una contradicción porque ese mismo país donde ofreció libertad religiosa, ese mismo país protestante, porque Estados Unidos es un país protestante, ahora iba a comenzar a hablar como dragón. Un país cristiano, un país donde en sus inicios se glorificaba a Dios. ¿Cómo es posible que esta misma nación va a ser la que va a imponer las leyes para perseguir al pueblo de Dios? Qué interesante, qué contradicción. La misma nación que sirvió como refugio va a ser la misma que se va a prestar para perseguir al pueblo de Dios. Y déjame decirte, querido amigo y hermano, que cuando salgan los decretos para perseguir al pueblo de Dios, para oprimir al pueblo de Dios, para destruir al pueblo de Dios, para violar su conciencia, para restringir la libertad religiosa, la nación que va a imponer estas leyes va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando esto comience a suceder, esta nación comenzará a hablar como dragón, porque ahora va a ser un instrumento en las manos de Satanás. Pero sabe, esta nación, cuando comience a hablar como dragón, va a tener un aliado muy interesante. Por eso dice que esta bestia que representa a los Estados Unidos le rinde homenaje a la primera bestia. Y ya nosotros analizamos de que la primera bestia es el sistema papal.
La primera bestia representa al poder papal, que también es un sistema religioso. Pero resulta que un sistema religioso, el poder papal, ellos no pueden dictar estas leyes. Esto le corresponde al poder civil. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a unir las dos bestias de Apocalipsis 3. Ellas se van a unir en este tiempo final, o ya se están uniendo. Ya ellos están en conversaciones, pero todavía no han comenzado a imponer esas leyes que perjudiquen al pueblo de Dios. Por lo menos aquí en Colombia todavía tenemos libertad religiosa. Quizá en otros países ya se está sintiendo la voz del dragón más fuerte, pero aquí en Colombia todavía no. Pero nosotros sabemos que tarde o temprano esto va a llegar. Tarde o temprano Estados Unidos de Norteamérica va a imponer leyes para perseguir al pueblo de Dios, donde se nos va a prohibir comprar o vender y donde prácticamente se va a obligar a guardar el primer día de la semana, como lo es el día domingo, y ya a continuación vamos a hablar de lo que representa la imagen de la bestia, la marca de la bestia, porque la segunda bestia le quiere hacer un homenaje, le quiere rendir pleitesía a la primera bestia. Así que aquí se une el poder político y el poder religioso. ¿A quién representa el poder político? A los Estados Unidos. El poder civil. ¿A quién le rinde pleitesía? ¿A quién le hace la imagen? A la primera bestia, que es el poder papal. Dice que el hablar de la nación como dragón son los actos de autoridades legislativas y judiciales. Qué interesante. Cómo ellos se van a dejar manipular, o sea, el poder civil se va a dejar manipular por el poder religioso, por el poder papal, para perseguir al pueblo de Dios. Pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando. En Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, nos habla de un detalle muy interesante. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese que todo el mundo la adorara. Qué interesante. Dice que le infunde aliento y que le hace una imagen. Aquí hay un detalle muy interesante. Dice que le infundía aliento a la bestia que tenía la espada de muerte y vivió. Que los moradores de la tierra le hagan una imagen a esta bestia. Entonces aquí tenemos que analizar cuál es la imagen que le van a hacer. ¿Y cuál fue la bestia que recibió la herida de muerte? La primera bestia, el sistema papal. Pero resulta que Estados Unidos quiere ayudarle a sanar la herida mortal a esta bestia y le hace una imagen. Yo quiero recordar por un momento la imagen que hizo allí el rey Nabucodonosor para que la adorasen. Hizo una estatua, una imagen allí de oro y mandó a todos para que se postrasen y la adorasen. Sabemos lo que pasó con los 3 hebreos. Luego ellos fueron arrojados al horno de fuego, pero Jesús pues estuvo allí y los libró. Nosotros vamos a pasar por la misma prueba que pasaron estos hebreos. Lastimosamente, la mayoría en Babilonia adoraron a la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Es más, el rey Nabucodonosor se le llama también allí en Daniel como bestia. El paralelo es tremendo. Él levantó una imagen.
Y la bestia de Apocalipsis 13, igual que Nabucodonosor, también en este tiempo final va a levantar una imagen en homenaje a la primera bestia. Y también igual que allí en Babilonia, también se va a mandar para que todo el mundo adore a esta imagen y adore a la bestia. Y esta imagen no es sino nada más y nada menos que un día que estableció el hombre. Es el día del hombre. Un día que no fue establecido por Dios, y es el día domingo. En este tiempo final no va a ser levantada una imagen literal como fue en Babilonia, pero sí va a ser una imagen simbólica y se va a mandar, va a ser una imagen de tiempo, ¿cierto? Porque va a ser un espacio de tiempo donde se va a mandar a todo el mundo a que adoremos a la imagen, o sea, para que adoremos en el día domingo. Y lastimosamente esto se está cumpliendo porque la mayoría del mundo religioso ya está adorando la imagen de la bestia. Porque si uno sale un domingo, hay muchas personas, miren, las iglesias están así, las iglesias protestantes. Muchas personas salen para congregarse en domingo. Están pretendiendo adorar a Dios, pero a través de la imagen de la bestia. Están adorando en un día que no fue establecido por Dios. Así que si nosotros adoramos en domingo y no adoramos en sábado, le estamos rindiendo homenaje a la primera bestia. Porque fue un día establecido por este sistema. Pero sin embargo, la segunda bestia, los Estados Unidos, ellos le hacen homenaje porque ellos también están adorando en el día domingo. ¡Qué interesante! Hay algo más que yo quiero compartir acá del conflicto de los siglos y dice lo siguiente: para que los Estados Unidos hagan una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¡Oh, qué interesante! Dice que el gobierno civil, o sea, se va a prestar y va a ser empleado por el poder religioso para cumplir sus fines. Porque Roma, ellos no pueden imponer estas leyes por sí solos, pero ellos necesitan un títere. Y el títere en este caso va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos se van a dejar utilizar para imponer estos decretos. Y déjame decirte que hoy en día yo decido si adoro el sábado o adoro el domingo. Yo soy libre porque aquí tengo libertad religiosa. Es más, yo me congrego el sábado. Pero va a llegar un momento donde va a ser obligatorio adorar el domingo y trabajar el sábado. Y ese tiempo está a punto de llegar. Y por eso dice Apocalipsis 13, sigue diciendo el capítulo, que los que no adoren a la bestia y a su imagen no van a poder comprar ni vender. Yo soy comerciante, pero yo soy consciente de que va a llegar un momento en que no voy a poder comprar ni vender. Si quiero obedecer a Dios, si me quiero salvar, va a llegar un momento en que va a tocar huir, porque va a ser imposible obedecer a Dios y vivir también en estas ciudades y seguir comerciando y seguir trabajando con el sistema. Va a ser imposible. Tenemos que despegarnos del sistema, porque el sistema no va a favorecer al pueblo de Dios. El sistema va a perseguir al pueblo de Dios. Así que si tú y yo dependemos del sistema, pues déjame decirte que va a llegar un momento en que vamos a tener que vivir por fe. Vamos a tener que depender 100% solamente de nuestro Dios. Porque Estados Unidos ya está en conversaciones
con Roma. Ya estas dos bestias están hablando y ya van a comenzar a imponer estos decretos. Así que preparémonos, hay que estar firmes. Sigue diciendo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles comenzará y vendrá sobre el pueblo de Dios. ¡Qué interesante! Dice que cuando ellos se unan en puntos comunes de doctrina. Pero ¿y es que acaso ya no se están uniendo? ¿Acaso ya Roma no está caminando a la par con las iglesias protestantes de los Estados Unidos? Déjame decirte que América o los Estados Unidos dejó de ser protestante. Sí, ya ellos no protestan, porque ya ellos le están rindiendo pleitesía y homenaje a Roma. Sí, ellos están unidos en doctrina, ellos están creyendo que los muertos están conscientes. Sí, ellos ya están creyendo en la inmortalidad del alma, que es una doctrina de Roma. Prácticamente ellos ya están creyendo en el espiritismo. Ya no creen en la segunda venida de Cristo. Ya creen más bien en el rapto secreto. O sea, hay una cantidad de doctrinas en las cuales prácticamente Roma, o sea, la primera bestia, y las iglesias protestantes prácticamente ya están caminando a la par. ¿Y qué decir del día de adoración? ¿Qué decir del día sábado, del cuarto mandamiento? Prácticamente los Estados Unidos, las iglesias protestantes están violando el santo sábado del Señor y están adorando en el día domingo, que no fue establecido por Dios, que es el día del sol. Así que ya ellos se están uniendo en puntos de doctrina. Y cuando parezca que solo hay un remanente diferente que guarde el sábado, van a decir, no, ellos son los que están equivocados. Ellos se tienen que unir con nosotros y si no, pues tenemos que perseguirlos y tenemos que prohibirles. Eso va a ser tremendo, porque los que vamos a ser fieles, el pueblo de Dios en minoría, mis amados, vamos a ser minoría. Dios siempre ha trabajado con un remanente y en este tiempo final no será la excepción. En este tiempo final vamos a estar solitos. Así como en Babilonia solo hubo un remanente, solo 3 permanecieron fieles. En este tiempo final, la mayoría del mundo y del mundo protestante y religioso se va a postrar y se está postrando ante la imagen de la bestia. Pero tú y yo debemos ser fuertes, ser valientes, como los 3 hebreos, y permanecer de pie. Porque así como Jesús estuvo en el horno de fuego para defender a estos fieles, estará con nosotros en este tiempo de crisis. Así que no hay que temer a estas 2 bestias. Bien. Dice, vamos a leer la última diapositiva y el último texto. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrolla cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. ¡Oh, qué interesante! ¿Cuándo se forma esta imagen? Cuando el protestantismo apóstata que se desarrolla dice, busque la ayuda del poder civil. ¿Y acaso
ya no está ayudando, no está buscando la ayuda del poder civil. Claro que sí. Ellos ya tienen muchos decretos, solo falta que los impongan. Y yo quiero concluir con el último texto, y es Apocalipsis 13:16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué importancia tiene esto de que yo conozca esta verdad, de que yo adore el sábado o adore el domingo? ¿Qué importancia tiene que yo sepa quiénes son las dos bestias de Apocalipsis 13? Déjame decirte que sí nos interesa mucho saberlo, porque de esto y de nuestra obediencia depende nuestra salvación. Sí, Señor. A veces no nos gusta estudiar Apocalipsis porque nos parece muy enredado, porque muchos símbolos, porque aparecen cuernos, diademas y no lo entendemos. Pero aquí lo entendimos y estamos interpretando los símbolos. Y a mí me dice que algunos van a recibir la marca de la bestia. Dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca de la bestia en su mano o en su frente. Qué interesante. ¿Qué es la marca de la bestia? Y aquí voy a terminar diciendo dos cositas. Existe el sello de Dios y la marca de la bestia. Y yo aquí en este canal yo compartí un tema que habla del sello de Dios. ¿De qué es el sello de Dios? Y yo demostré de que el sello de Dios, entre varias cosas que representa la ley de Dios, el Espíritu Santo como agente sellador, también el sábado representa el sello de Dios. O sea, el remanente que guarde el santo sábado va a recibir el sello de Dios. Pero va a haber un grupo muy numeroso que va a recibir la marca de la bestia. Y saben, mis amados, ¿quiénes van a recibir la marca de la bestia? Los que sigan las pisadas de estas dos bestias. Los que obedezcan a la primera y a la segunda bestia de Apocalipsis 13, los que adoren a la imagen de la bestia, los que obedezcan al poder civil, los que obedezcan a los Estados Unidos cuando comience a hablar como dragón, ellos recibirán la marca de la bestia. Y se los voy a leer textualmente de la página 189 del libro Eventos de los Últimos Días. Dice: la marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Que la marca de la bestia es la observancia del domingo. ¡Qué tremendo! El día de descanso papal, la observancia del día domingo es la marca de la bestia. Y Apocalipsis 13 dice que va a haber un grupo que va a recibir la marca de la bestia. Y los que no la reciban, se les va a prohibir comprar o vender. Va a ser perseguido el pueblo de Dios. Pero déjame decirte, no hay que temer. Porque en aquel tiempo, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Miguel, en aquel tiempo de angustia, peleará por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo les quiero animar para que nosotros no obedezcamos los decretos que van a imponer las dos bestias, el poder religioso y el poder civil. No, Señor, no vamos a obedecer a Estados Unidos cuando comience a hablar como dragón. Mi apreciado amigo y hermano, que Dios te bendiga y vamos a permanecer firmes hasta el final, porque Dios estará
con nosotros. Y si quieres saber más cuál es la imagen de la bestia y cuál es la marca de la bestia, mira este video.